En el pozo de Jacob algo hermoso sucedió. Cuando agua fui a buscar para así mi sed calmar, estaba sentado un hombre, me pidió agua de beber. ¿Qué es esto de los hijos de Zebedeo? Bueno, en esta búsqueda que estamos haciendo de quién puede haber llegado a escribir el Evangelio, ¿se acuerdan que hablamos de la tradición de que el discípulo amado, nos habla en el Evangelio, que tenemos todas estas citas de que es un testigo ocular? Bueno, la tradición lo identifica con Juan, uno de los apóstoles. Y precisamente con quién es este Juan, bueno, es uno de los llamados hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? Para eso vamos a recurrir a los evangelios sinópticos. Y acá yo les puse todas las citas donde aparecen estos personajes. O sea, quién es Zebedeo y quiénes eran los hijos. Entonces vamos a empezar por la primera, que es una cita del Evangelio según San Mateo, que dice así. Esta cita corresponde al llamado el que hace Jesús a los distintos discípulos. Los encuentra en distintas ocasiones y los llama. Y dice así: continuando su camino vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca de Zebedeo su padre, arreglando las redes. Y Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Los nombres de los 12 apóstoles son, en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, su hermano Andrés, luego Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, y bueno, y sigue la lista. Y además de haber sido llamados estos hijos de Zebedeo, van a pasar a ser de este círculo íntimo. Vieron que en todas las, como dice un hijo mío, en todo grupo de WhatsApp que se precie hay un segundo grupo de los cercanos, ¿no?, de WhatsApp. Bueno, acá es lo mismo. Eran los 12, pero había un grupito de más íntimos, que tenían este grupo especial. Podríamos pensar la mesa chica, como dijeron, el círculo rojo, etc. Bueno, ¿quiénes eran? Pedro, Santiago y Juan, que los vamos a ver que están juntos siempre en ocasiones especiales. Son como los más íntimos de Jesús. Por ejemplo, en la escena de la transfiguración. Y otra escena importantísima es Getsemaní, la oración de Jesús en el huerto, antes de la pasión, ¿no? Entonces tenemos acá, por ejemplo, esta cita. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó a un monte elevado. Y después viene este famoso pedido de la madre de los hijos de Zebedeo, o sea, la esposa de Zebedeo, que le va a ir a pedir a Jesús que cada uno de sus hijos se siente uno a la derecha y uno a la izquierda, ¿se acuerdan? Y los demás se vuelven locos, se indignan y bueno, y ahí viene el famoso pequeño discurso de Jesús donde dice: el mayor debe servir, O sea, ustedes creen que el más importante es el que se sienta a la derecha o a la izquierda, que eso no me corresponde a mí, sino a mi padre, va a decir, pero más allá de eso, les quiero decir que el más importante es el que más sirve a otro, O sea, como que da vuelta completamente esto de la importancia. Bueno, acá después esta cita, llevando con él a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Esta es la escena en el huerto de Getsemaní. Y después las mujeres que estaban junto a la cruz, se dice, entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. O sea, la madre de los hijos de Zebedeo es una de las mujeres que está al pie de la cruz. Estas son las citas que aparecen en Mateo y después en Marcos. Ustedes después las pueden leer solos.
Pero lo que les quiero mostrar con esto es la cantidad de veces que aparece esto de los hijos de Zebedeo y que estaban siempre Pedro, Santiago y Juan, eran parte de este círculo íntimo. Santiago el mayor y Santiago el menor. Uno que se llamaba Santiago, que le llaman el hermano del Señor, y otro que es Santiago el hijo de Zebedeo, que va a ser decapitado después por Herodes, pero por otro Herodes, que ese es otro cuento. Ya en los Hechos de los Apóstoles. Sí, los Herodes son un gran lío, como suelo decir yo. Bueno, fíjense, por ejemplo, si dan vuelta a la página, tiene una cita de Lucas, cuando él va a resucitar a esta niña, ¿se acuerdan? Que le dice, levántate, Talita Cumi, esa famosa. Fíjense lo que pasa. Cuando llegó a la casa, no permitió que nadie entrara con él, sino Pedro, Juan y Santiago. ¿Ven cómo solamente estos van con él? Bueno, y después los hijos de Zebedeo van a tener un sobrenombre por el cual se los va a conocer, que son los Boanerges, o también llamados hijos del trueno. ¿Por qué? Por esto que viene acá. En Lucas 9:54 dice, cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, ¿qué es lo que vieron? Ellos van a un pueblo y en ese pueblo no los reciben, los tratan mal, fundamentalmente no los reciben, entonces se enojan y le dicen a Jesús. Cuando Santiago y Juan vieron esto, le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Boanerges quiere decir eso, hijos del trueno. Y después, en el Evangelio de Juan, tenemos la única alusión, dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, esto ya es una escena de la resurrección, ¿no? Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Bueno, y después tienen algunas citas de los Hechos de los Apóstoles. Una cita que no sé si se las puse, que es la de Hechos 12, porque... Bueno, acá tienen el momento en el cual Santiago es ejecutado, ¿ven? Dice, por aquel entonces el rey Herodes hizo arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos, mandó ejecutar a Santiago, hermano de Juan, y al ver que esto agradaba a los judíos, mandó arrestar a Pedro. Por suerte Pedro después se escapa. Bueno, y después también hay como una amistad especial entre Pedro y Juan, o sea, como todavía otro círculo aún más íntimo, que es el de Pedro y Juan, que los vamos a ver, ahí tienen todas estas citas en los Hechos de los Apóstoles. Es divertido esto para ver cómo son las relaciones humanas, ¿no? Donde todos siempre tenemos a alguien que es más, somos amigos, pero siempre hay un más amigo, y bueno, acá no es la excepción. Tenían más afinidad Pedro y Juan. Entonces, bueno, por ejemplo, ven que dice, en una ocasión Pedro y Juan subían al templo para la oración de la tarde. Bueno, después viene que, ¿se acuerdan que curan a este paralítico? Bueno, en fin, después ustedes léanlas tranquilas y van a... Para darse esta idea de que Juan tiene un rol muy prominente, no solamente en este evangelio en el cual la tradición lo sitúa como el testigo ocular, como el discípulo amado, sino que también está mencionado en los sinópticos, en los Hechos de los Apóstoles. Bueno. Y después Pablo va a hablar de Pedro, Santiago y Juan, los va a llamar como las columnas de la iglesia. Eran como, en la iglesia primitiva, Pedro, Santiago y Juan van a ser como los grandes fundadores, sobre los cuales se va a asentar la iglesia.
Bueno, con esto vamos a cerrar el capítulo, digamos así, de este discípulo amado, quién es, la tradición, repito muchas veces para que nos quede claro, el Evangelio nos da pistas de que es un testigo ocular, la tradición lo identifica con el discípulo Juan, hijo de Zebedeo, y que vemos que pertenece a este círculo íntimo de Jesús, del cual vamos a descartar a Pedro, porque evidentemente el discípulo amado no es Pedro, porque se acuerdan, bueno, no sé si se acuerdan, pero por ejemplo, en la escena famosa de la resurrección, corren juntos y el discípulo amado llega primero, perdón, Pedro llega primero, pero lo deja entrar al discípulo amado, o sea, son dos personajes diferentes. Y tampoco es Santiago, porque Santiago muy pronto va a morir, como les digo, ejecutado por Herodes, entonces se descarta a Santiago. Entonces, bueno, queda Juan. Este evangelio, nosotros los exégetas, los estudiosos del evangelio y cualquier persona que lo lea con un poquito de atención, se puede dar cuenta que hay como una división, se lo puede como dividir en dos partes, muy claramente. Bueno, la primera, es como que el Evangelio, ¿me escuchan? ¿Sí? Casi que no necesito usar el micrófono, bueno, no sé. No, porque eso es aparte. El Evangelio lo podemos dividir en dos partes. La primera parte, que va del capítulo 1 al 12, lo llaman todos el libro de los signos. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en este Evangelio lo que hace Jesús, ¿se acuerdan que yo les dije que el Evangelio, por ejemplo, no tiene parábolas, no tiene exorcismos, o sea, no hay personas endemoniadas a las cuales Jesús le va a practicar un exorcismo, y tiene muchos menos milagros que los demás evangelios, relatos de milagros, digamos, ¿no? Y los que sí tiene, vamos a ver que Jesús los llama signos, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que significa? En griego es semeion, el signo. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir por qué evita la palabra milagro y utiliza la palabra signo? Porque todos los hombres, digamos, tenemos esta tendencia a una tendencia milagrera. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos fe, y los que no tienen fe también muchísimo, estamos como todo el tiempo buscando como signos sobrenaturales. Yo no sé si la edad de ustedes, pero me acuerdo hace unos cuantos años en Buenos Aires, yo no sé si pasó de verdad o no, pero a todo el mundo se le encendían los rosarios por todos lados, en la casa de fulano, y todo el mundo corría, el foquito que aparecía con la M de María, todo el mundo corría a ver esto, corría a ver el otro, y pasa esto y pasa el otro, bueno, y se aparece allá y se aparece acá. No estoy juzgando si es verdad o no, no tengo ni idea, pero solamente digo pero ¿cuál es el problema de eso? ¿Está mal? No, el problema es si nosotros simplemente nos quedamos, a ver, se prendió el rosario de no sé quién que estaba puesto en la pared, ahora brilla. Pero, o sea, ¿qué me está queriendo decir eso? ¿Qué significaría que el rosario, que eso fuera un signo? Porque si yo solamente me quedo en el milagro de que el rosario se encendió, es como algo, o sea, sí, wow, se encendió el rosario, pero
el signo es algo que me apunta a otra cosa, ¿entienden? O sea, el signo lo que hace es, no me deja en el hecho en sí, sino que me dice, esto quiere decir algo. Por ejemplo, sí, significa algo, pero fundamentalmente el signo me apunta, me lleva a otra cosa. Si yo voy por la carretera de la Ruta 2 y veo un cartel que dice Mar del Plata, digo, ¿llegué a Mar del Plata? No, me estaba apuntando a que siga, porque voy a seguir a Mar del Plata, ¿entienden? El significado, hacia Mar del Plata. Bueno, el signo me lleva o sea, si yo iba y veía el rosario y realmente creo que se enciende, o sea, ¿a qué me debería decir? Tengo que rezar el rosario, no simplemente quedarme contemplando a ver cómo las pelotitas de los distintos misterios se prenden y se apagan, ¿entienden? O sea, el signo es algo que inevitablemente me tiene que conducir a otra cosa. Entonces, lo que Jesús nos está diciendo, porque Él mismo los llama signos, o sea, el evangelista los llama signos, pero vamos a ver que hay todo el tiempo hay como este diálogo acerca de los signos, es que no nos quedemos en el milagro. En los sinópticos también tenemos esto, pero está de algún modo un poquito más, no tan evidente. Por ejemplo, el milagro, ¿se acuerdan? El paralítico que lo llevan y lo descuelgan por el techo porque había tanta gente que no se podía entrar a la casa de Pedro, ¿se acuerdan eso? Llevan al paralítico. Entonces Jesús, al ver la fe de estos hombres, ¿qué le dice? ¿Se acuerdan? Tus pecados te son perdonados. Y entonces todos dicen, o sea, ¿qué es lo que están pensando? Todos empiezan a murmurar, ¿vieron? Inmediatamente estos personajes, los fariseos, los escribas, todos. Primero, ¿quién es este? ¿Acaso el único que puede perdonar los pecados es Dios? Y Jesús los mira, como nos mira a todos nosotros, ¿y qué les dice? ¿Qué es más fácil? Decir, ¿tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y camina. Entonces dice, bueno, para que vean que el Hijo del Hombre tiene el poder de perdonar los pecados, yo te digo, toma tu camilla, levántate y anda. Entonces, ¿cuál es el signo? El signo es que lo curó, pero ¿a qué apunta? Al perdón de los pecados. O sea que Jesús tiene el poder de perdonar los pecados. El signo es la curación física, pero ¿a qué apunta? A una curación, o sea, todavía a nosotros nos sigue pareciendo más difícil que le diga al paralítico, toma tu camilla y levántate y camina, ¿o no? O sea, esto lo tenemos como que pensar. Y esto es muy importante en el Evangelio de Juan, porque en un momento dado, cuando Jesús en el discurso lo que se llama el discurso de despedida, ahora después se los voy a explicar, hacia el final del Evangelio, cuando diga, les voy a mandar al Paráclito, abogado, al Espíritu Santo, les conviene que yo me vaya, o sea, si hacemos una encuesta, ¿no?, de los 12 y le preguntamos, ¿ustedes quieren que Él se vaya para que venga el Espíritu Santo? ¿Se imaginan qué van a decir todos? No, Señor, quédate, no nos interesa nada el Espíritu Santo, queremos que te quedes acá. ¿Y qué le dice Jesús? Les conviene que yo me vaya porque ustedes van a realizar obras mayores que estas. Y nosotros podemos preguntar, ¿pero cuáles? A ver, vamos a ver, acá tienen los signos que realiza Jesús. El agua transformada en vino, la curación del hijo de un funcionario, la curación del paralítico en la piscina de Bethsata, la multiplicación de los panes, la curación del ciego de nacimiento, la resurrección de Lázaro. ¿Los discípulos van a hacer signos mayores que estos? ¿Obras mayores que estas? No signos, sino obras mayores que estas. Parecería que no, ¿no? O sea,
no van a resucitar a nadie, ni van a, o bueno, alguna vez va a pasar, pero es algo, ¿qué es lo que está, en realidad qué es lo que le está diciendo? ¿A qué está aludiendo? Y esto es muy clave en este Evangelio, que estos signos apuntan a la realidad de los sacramentos, por los cuales los discípulos harán obras más grandes aún. Por ejemplo, van a ser de nosotros verdaderos hijos de Dios. Van a tener el poder de perdonar los pecados. Van a tener el poder de consagrar una persona al servicio de Dios. Van a tener el poder o ser testigos, digamos así, del compromiso para siempre de un hombre y una mujer delante de Dios. Es decir, esas son las obras más grandes. Y fundamentalmente la obra más grande va a ser la Eucaristía, de la cual vamos a ver que el vino y la multiplicación del vino de la boda y la multiplicación de los panes son signos de de la Eucaristía, ¿entienden? O sea, ahí es donde nosotros tenemos que como convertirnos casi en detectives, y en aguzar nuestra mente para no quedarnos en el signo, sino que el signo nos transporte a una realidad que va más allá del signo. Por eso no los va a llamar milagros, sino que los va a llamar signos. El signo apunta siempre a otra cosa. Fíjense, la definición de sacramento precisamente es signo visible de una realidad sagrada, invisible. Entonces, nosotros si nos quedamos simplemente en lo visible, en lo que vemos, no vamos a otra dimensión. La Iglesia oriental va a llamar a los sacramentos, los va a llamar justamente misterios, porque nosotros con la palabra sacramento apuntamos más a la realidad visible, que por supuesto que es muy importante, pero el sacramento es un gran misterio porque hay algo que nosotros no vemos, que nosotros no terminamos de comprender. Bueno, eso es el misterio de la realidad sacramental. Que una persona diga, te perdono, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tus pecados te son perdonados, y yo creo que me son perdonados, es bastante misterioso. Bueno, sí, perdón, querías preguntar algo. Ah, claro, por eso Jesús va a decir, tiene que venir el Paráclito para que esto suceda. No es una obra natural de los hombres. Bueno, entonces, estos signos van también como estructurando el propio libro de los signos y apuntan al gran signo que es la resurrección de Cristo. Porque nosotros la resurrección de Lázaro la llamamos resurrección a falta de otra palabra, pero en realidad sería resucitación. Resurrección es otra cosa. Bueno, todo esto lo vamos a tratar, lo vamos a ir viendo. Pero entonces, el libro de los signos va a ir desde aquí hasta el capítulo 12. Y después vamos a tener, a partir del 12, el libro de la gloria. Así lo llaman, o también se lo llama el libro de la hora, porque vamos a ver que la hora es algo muy importante y va a haber llegado la hora que tiene muchas dimensiones. Y la gloria es una gloria extraña porque la hora de la máxima gloria es la cruz. Entonces, esto es muy paradójico, porque nosotros vamos a ver que la gloria para los
judío significa una cosa muy concreta, les trae a colación algo muy concreto que parecería que no tiene absolutamente nada que ver con la cruz. Bueno, todas estas son cosas que vamos a ir develando de a poco. Otra característica de este evangelio es la que se repite, o sea, es como muy pedagógico, porque tiene como estas repeticiones, son la cantidad de veces que Jesús dice yo soy. Acá lo tienen, también son 7. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la vid verdadera, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estos yo soy. Y también tiene algunos yo soy sin el resto del predicado, podríamos decir, ¿no? ¿Y qué es lo que está atrás de este yo soy? ¿No? Por ejemplo, hay una escena tremenda que es la escena de cuando comienza la pasión, cuando lo van a buscar a Jesús. A ver, vamos a leerla. Estoy leyendo el principio del capítulo 18, ¿no? Cuando termina lo que se llama el discurso de despedida, el discurso sacerdotal, empieza el capítulo 18, bueno, Jesús va hacia el huerto de los olivos. Dicho esto, pasó Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el que entraron él y sus discípulos. Pero también Judas, el que lo entregaba, conocía el sitio porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Judas, pues, llega allí con la cohorte y los guardias enviados por los sumos sacerdotes y fariseos con linternas, antorchas y armas. Jesús que sabía todo lo que iba a suceder, se adelanta y le pregunta, ¿a quién buscáis? Le contestaron, a Jesús el Nazareno. Díceles, yo soy. Judas, el que lo entregaba, estaba también con ellos. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó de nuevo, ¿a quién buscáis? Le contestaron, a Jesús el Nazareno. Respondió Jesús, ya os he dicho que yo soy, así que si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Nosotros muchas veces cuando leemos este pasaje pensamos que es como que Jesús está diciendo, soy yo, como que alguien viene y dice, ¿está María? Soy yo, dice alguien. No. ¿Qué es lo que ¿a qué está haciendo referencia acá? ¿Por qué se caen en tierra? Acá está haciendo referencia al episodio del libro del Éxodo. ¿Se acuerdan que el año pasado lo estudiamos? Que yo les dije que se llamaba, que para acordarse, se acordaran de la constante pi, del colegio, 3, 14, 17, etc. Bueno, Éxodo 3, 14. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Ahí es la revelación del nombre de Dios, ¿se acuerdan? Vamos a refrescar. Gracias, sí, yo soy el que soy, justamente. Cuando Moisés le pregunta estoy leyendo el capítulo, bueno, ya saben, 3:14, ¿no? Cuando Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza, ¿se acuerdan esa zarza que ardía sin consumirse? Y les dice, Moisés, Moisés, él respondió, heme aquí, les dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es suelo sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Bueno, sigue este diálogo y finalmente, bueno, Moisés le dice a Dios en el 13, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros y ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y después, bueno, entonces con este nombre misterioso, yo soy el que soy, ¿se acuerdan que el año pasado explicamos
este pasaje. Y Jesús, al decir en el Evangelio de Juan, yo soy, se está identificando con esto. Está haciendo alusión precisamente a su condición de hijo de Dios, a su condición de divinidad. Bueno, y después tenemos estos yo soy, el pan de vida. Bueno, vamos a ver después cada uno qué es lo que dice. Y por último, algunos autores dicen que también se podría estructurar el Evangelio alrededor de las fiestas judías, porque en este Evangelio está como muy marcado el tema del calendario judío, el calendario litúrgico judío. O sea, así como nosotros tenemos la Navidad, la Pascua, las distintas fiestas, ahora acabamos de pasar la fiesta de la Trinidad, la fiesta del Sagrado Corazón. Bueno, tenemos nuestras grandes fiestas, la Asunción el 15 de agosto, el 8 de diciembre la Inmaculada Concepción. O sea, las grandes fiestas que van como armando o estructurando nuestro calendario litúrgico. Los judíos también tenían un calendario litúrgico con distintas fiestas, que en el Evangelio de Juan son muy marcadas y el contexto en el cual, o sea, y está relacionado lo que Jesús va haciendo y diciendo con el contexto litúrgico, con la fiesta correspondiente. Esto lo vamos a tratar de explicar a medida que avanzan las fiestas. ¿Se acuerdan que yo les dije la otra vez que, por ejemplo, nosotros sabemos que Jesús tuvo 3 años de vida pública gracias a que en el Evangelio de Juan se nos relatan 3 Pascuas distintas? Acá tenemos las fiestas. La primera es el sábado, alrededor del cual van a girar muchas controversias, como sabemos, con los judíos, el tema de qué significa el sábado. La primera Pascua, ahí va a ser, en el contexto de la Pascua, va a ser la fiesta de Caná y después la purificación del templo, la expulsión de los vendedores del templo. Después está esta fiesta de las semanas, los hebreos la llaman Shavuot, pero que en griego es Pentecostés, de donde viene nuestro Pentecostés, pero que es una fiesta judía, ya la vamos a explicar. Una segunda Pascua, que va, en el contexto de esta Pascua Jesús va a multiplicar los panes y va a dar el discurso del pan de vida. Después la fiesta de tabernáculos, la fiesta de la dedicación del templo, que es la fiesta esta que se celebra todavía hasta el día de... Todas se celebran, todas lo siguen celebrando los judíos. Pero esta es muy conocida, ¿no? Hanukkah. Y después la tercera Pascua. Entonces, Jesús, vamos a ver que de algún modo es como que Él lleva a cumplimiento estas fiestas judías. Es como que el calendario litúrgico judío, el sábado, la Pascua, la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta de la ley, el don de la ley, esto que hablábamos, ¿se acuerdan la otra vez cuando leímos la meditación de la alegría que tiene Israel de ser el receptor de la ley? Y la fiesta de los tabernáculos, que es una fiesta donde se celebra la construcción del templo, todo lo que significa el templo, que es un tema muy importante en el Evangelio de Juan. Y y después la última de las Pascuas, la última de la Pascua, que es la Pascua de la Pasión. Así que vamos a ir explicando qué significan estas fiestas en el contexto judío y cómo Jesús las va cumpliendo. La última cosa que tenemos acá en la introducción es, es lo que me gustaría descubrirles o abrirles los ojos en la lectura a esto del tema de los signos, es precisamente el tema de la sacramentalidad.
que este es un concepto clave de nuestra fe. La fe católica es sacramental. Nosotros, ¿en qué sentido? En el sentido de lo que dije antes, ¿no? De que si nosotros nos quedamos en los meros signos y no pasamos a una realidad más profunda, es como que estamos siempre como nadando en la superficie, ¿no? Y fíjense lo que dicen grandes comentadores del Evangelio de Juan, ¿no? Como por ejemplo San Agustín, dice: lo que el Señor ha hecho en su cuerpo, desea que lo comprendamos en el espíritu, porque Él no obró ningún milagro porque sí. Los mismos están cargados de significado para aquellos que pueden discernirlos. Los milagros, estos signos, están cargados de significado. Esta cita es de uno de los máximos exégetas católicos, autoridad máxima mundial sobre el Evangelio de Juan, que se llama Raymond Brown, que tiene un libro, un comentario al Evangelio de Juan muy, muy famoso, y dice así: Juan presenta las acciones y palabras de Jesús como tipos proféticos de los sacramentos de la Iglesia, fácilmente reconocibles para los lectores cristianos del Evangelio. Esta palabra, tipos proféticos, bueno, vamos a explicarla, lo que significa. Ahora, simplemente quédense con esta idea, ¿no? Las acciones y palabras de Jesús son como prefiguraciones de los evangelios, eso es lo que quiere decir. Perdón, de los sacramentos, gracias. Después San Gregorio Magno: lo que era visible en nuestro Salvador ha pasado a nuestros misterios. O sea, lo que era visible en Cristo ha pasado a nuestros sacramentos. ¿Se acuerdan que les dije que la palabra misterio en el lenguaje de la Iglesia Oriental es como el sinónimo de sacramentos? Pero acá está usada a propósito, porque apunta a un misterio. Esta definición del catecismo, estúdienla, grábensela y rumíenla. Dice así: los sacramentos como fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo, siempre vivo y vivificante, y como acciones del Espíritu Santo que actúa en su cuerpo, que es la Iglesia, son las obras maestras de Dios en la nueva y eterna alianza. De vuelta, los sacramentos, ¿qué son? Son como fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo. Porque la máxima imagen sacramental que está precisamente en el Evangelio de Juan es cuando a Jesús, el centurión, le clavan la lanza, ¿no? Y dice: de su cuerpo salió sangre y agua, ¿no? Y estas son estas fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo, que prefiguran los sacramentos, o sea, que dan inicio a los sacramentos, al bautismo y a la Eucaristía. Entonces, y fíjense, ¿no? O sea, el tema de la encarnación, brotan del cuerpo de Cristo. Esto también es algo que es muy fuerte en Juan, el tema de la carne de Cristo. Vamos a ver que todo el tiempo hay como polémica con este tema. Otra cita del catecismo, no, perdón, esta es una cita de Ratzinger. La comprensión de los sacramentos presupone asumir una actitud definida hacia la Sagrada Escritura. Implica aprender a leer la Sagrada Escritura de nuevo, no solo mirando hacia el pasado, en orden en cada caso a identificar su origen, lo cual es un proceso importante, sino que presupone que aprendamos al mismo tiempo a leerla mirando hacia adelante, desde la dimensión de futuro en su totalidad y unidad, en su diferencia y unidad de promesa y cumplimiento. La comprensión de los sacramentos, por lo tanto, presupone la continuidad histórica de la actividad de Dios,
como lugar concreto la comunidad viviente de la Iglesia, que es el sacramento de los sacramentos. Solo entonces la palabra bíblica puede sustentar y engrandecer el tiempo presente. No es simplemente una palabra, sino que tiene un sujeto viviente, pertenece a un contexto de vida al que determina. A ver, es una frase larga y compleja, pero ¿qué quiere decir? Lo más importante es esto. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos, el año pasado estuvimos hablando todo el tiempo de la historia de la salvación? O sea, y presentamos como las distintas etapas de la historia de la salvación y presentamos las distintas alianzas, ¿se acuerdan? Las relacionamos con la plegaria eucarística 4, ¿se acuerdan? Que decía, reiteraste tu alianza a los hombres, estas sucesivas alianzas que Dios va realizando con los hombres. Después viene la promesa de la nueva alianza a través de los profetas, ¿se acuerdan esto que vimos? Y después, ahora nosotros en los evangelios estamos en la etapa de la nueva alianza. ¿Ya es las 9? Menos cuarto, bueno, gracias. En la nueva alianza. Entonces, podríamos pensar, bueno, la historia de la salvación terminó, porque bueno, ya la nueva alianza se concretó, no. ¿Cómo vivimos nosotros nuestra propia historia de salvación? ¿Cómo nos incorporamos a la historia de la salvación? Lo hacemos a través de los sacramentos. O sea, los sacramentos es lo que dice acá, fíjense. La comprensión de los sacramentos, por lo tanto, presupone la continuidad histórica de la actividad de Dios. O sea, la historia de la salvación continúa, no terminó con el último de los apóstoles. Nosotros somos parte de la historia de la salvación, cada uno de nosotros vive la historia de la salvación. ¿Cómo nos incorporamos y cómo la vivimos? ¿Cómo la transitamos? Lo hacemos a través de los sacramentos. A través de los sacramentos nos convertimos en hijos de Dios, por ejemplo el bautismo. A través de los sacramentos se nos perdonan los pecados. A través de la Eucaristía nos nutrimos para la vida presente y para la vida eterna. Bueno, todas las cosas que después el padre Andrés nos va a iluminar en la última parte del ciclo, que va a ser precisamente los sacramentos. Pero bueno, acá vamos a tener como un anticipo, como el anticipo bíblico, si ustedes quieren, de los sacramentos. Nosotros nos incorporamos a la vida de la Iglesia y vivimos nuestra propia historia de salvación a través de los sacramentos. Y entonces eso es lo que está diciendo acá. Y la Iglesia es el sacramento de los sacramentos, el signo de los signos. Porque a través es como que en la Iglesia es donde nosotros podemos vivir y recibir los sacramentos. ¿Sí? Solo entonces la palabra bíblica puede sustentar y engrandecer el tiempo presente. No es simplemente una palabra, sino que tiene un sujeto viviente, pertenece a un contexto de vida al que determina. Eso es respecto de los sacramentos. Y después viene este tema tan importante de la tipología, que ustedes tienen ahí en sus hojitas. ¿Me prestarías un minuto? Porque no lo tengo en la mía y no tengo otra. ¿Cómo vamos a leer este evangelio? Bueno, lo vamos a leer va a haber como muchas facetas, pero me importa muchísimo que entiendan esto. Vamos a hacer lo que se llama una lectura tipológica. ¿Qué significa esto? Acá el catecismo nos va a iluminar. Dice así: la Iglesia, ya en los tiempos apostólicos, o sea, esto está en el Nuevo Testamento, y después, constantemente en su tradición, esclareció la unidad del plan divino en los dos testamentos gracias a la tipología. Esta reconoce en las obras de Dios, en la antigua alianza, prefiguraciones de lo que Dios realizó en la plenitud de los tiempos, en la persona de su Hijo encarnado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo vamos a leer la Escritura?
nosotros dijimos muchas veces que la Escritura es una unidad, o sea que nosotros los cristianos, los católicos, la leemos como una unidad. ¿Se acuerdan que hablamos de que la Biblia es una biblioteca, ¿no? Que tiene todos estos libros, pero en realidad hay como un hilo de oro que va como uniendo estos libros? Hablamos de la alianza, bueno. Y lo importante, es muy importante entender que Jesús no es como un plato, no cae del cielo en un plato volador y empieza a hablar y la gente dice, bueno, me está hablando el Padre, sos el profeta, el templo, o sea, Cordero de Dios. ¿Qué significa todas estas? ¿Por qué la gente se pone nerviosa, se enoja, lo quieren matar o están contentos? ¿Por qué tienen estas reacciones? Porque si vinieran en un plato volador y nadie supiera de lo que está hablando, bueno, lo mirarían. Pero en cambio, todo lo que Jesús dice suscita emociones, de alegría o de bronca, o lo mato o me enojo. ¿Quién te dio la autoridad de hablar así? Y parecen cosas, bueno, ¿por qué te enojas tanto, no? Porque en realidad, o sea, lo que él está, ¿cómo leemos nosotros el Nuevo Testamento? Como o sea, el Antiguo es una promesa, y el Nuevo es el cumplimiento. Pero ambos es como que se iluminan mutuamente. Ahí tienen la última de las citas, esta cita de San Agustín, ¿no? Que dice así: según un viejo adagio, estoy leyendo en el final del 129, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo, ¿no? Novum invetere latet, et in novo vetus patet, o está patente, en el Nuevo se hace patente el Antiguo. Entonces, nosotros vamos a... Sí. En el Nuevo se concreta el Antiguo Testamento. Claro, pero se termina de iluminar. Por ejemplo, vamos a poner... Esto ahora parece muy abstracto, pero esto va a pasar todo el tiempo en el Evangelio de Juan, por eso es importante que lo capten. Cuando Juan el Bautista le diga a los discípulos, ahí va el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. O sea, inmediatamente se van y lo siguen. O sea, ¿qué significa? O sea, ¿qué despierta? Imagínense, si alguien viene y le dice, ahí va el Cordero de Dios, ¿por qué nosotros, o sea, si nunca oímos hablar de nada de esto, el Cordero de Dios, qué raro, ¿qué significa el Cordero de Dios? Pero nosotros todos tenemos adentro, de nuestra educación cristiana, aunque más no sea una vaga noción del tema de Cordero de Dios. Pero, ¿qué piensan los judíos? Piensan muchas cosas. El Cordero de Dios es el Cordero Pascual, el Cordero de Dios es el tamid, el sacrificio que se ofrece 2 veces por día en el templo, que es el sacrificio por antonomasia. O sea, empieza a resonarles en la cabeza un montón de cosas. ¿Se acuerdan que el año pasado hablamos mucho de esto de los ecos de la Escritura? Por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les dije, si yo les digo el sabor del encuentro, ¿qué me dicen? Quilmes. Inmediatamente, bueno. Si viene un colombiano, habla castellano perfecto, entiende todo, y yo le digo el sabor del encuentro, mucho gusto, qué sé yo, ni idea, no entiende, porque no tiene no le está resonando un eco en su cabeza. Si yo digo, los hermanos se han unidos, los argentinos, ¿qué pensamos? El Martín Fierro. Si yo digo, la casa está en orden, bueno, felices Pascuas. Bueno, por ahí los jóvenes a lo mejor no entienden nada, pues no saben. Pero bueno, es como que, ¿entienden? Eso es un eco que a mí me sitúa en un contexto. Nosotros por las palabras que usamos inmediatamente contextualizamos. Si alguien me habla del proceso militar, yo digo, este piensa acá. Si hablo de la dictadura, piensa ta. ¿Sí? Estamos agrietados por todos lados, ¿no? Pero bueno, tenemos como resuenan en nosotros todos estos ecos de nuestras circunstancias. Bueno, esto es lo que le pasa a los oyentes
de Jesús y a los oyentes del Evangelio de Juan. Ellos tienen la escritura, la tienen acá, o sea, en la cabeza perfectamente. Hay toda una educación profunda en la Sagrada Escritura. La única escuela a la cual asiste la gente en la época de Jesús es a la sinagoga, y se aprende con la Escritura. O sea, inmediatamente resuenan estos ecos de la Escritura, esto que técnicamente muchas veces se llama intertextualidad, un texto que me remite a otro texto, que me remite a otra cosa. Entonces, y al mismo tiempo hay este movimiento de promesa a cumplimiento. Así, o sea, si nosotros nos ponemos a pensar en la Pascua judía, bueno, qué extraño, ¿no? Todo lo que pasa en el Éxodo, tenés que agarrar el cordero, lo tenés que matar, lo tenés que esto, lo que tenés que comer, tenés que pintar con sangre los dinteles. Bueno, esto, vamos a ver cómo esto se lleva a cumplimiento. ¿Qué quiere decir cumplimiento? No quiere decir, cuando yo le digo a mi hijo, anda al kiosco y comprá, o al almacén y comprá 1 kilo de harina, 1 kilo de tomates y un litro de aceite. Entonces viene y, ¿cumpliste? No, esto no es el cumplimiento. El cumplimiento, acá, ¿a qué se refiere? A que es como que esto se lleva a su plenitud, como que esto se carga de significado, como que se devela lo profundo de estos signos, porque también son signos de la antigua alianza, es como que estos se cargan y acá a veces hasta como explotan, porque hay una continuidad, pero hay una ruptura que a veces hace explotar el signo. Por ejemplo, Jesús mismo va a hablar de, cuando realice la multiplicación de los panes, y en el Evangelio de Juan tenemos el discurso del pan de vida en el capítulo 6, él va a hacer referencia al maná, y enseguida, yo soy el pan bajado del cielo. Bueno, hasta ahí los discípulos, los que lo oyen, digamos, bueno, pan bajado del cielo, el maná, pero de repente va a decir, y el que no come mi carne y bebe mi sangre. Y bueno, ahí se vuelven locos, ¿no? Y se van, ¿se acuerdan que se van todos? Y los mira a los discípulos y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro, la voz cantante, ¿no? Que dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo vos tenés palabras de vida eterna. Pedro no entiende nada tampoco. O sea, que alguien le diga, tenés que comer de mi carne, beber de mi sangre. ¿Entienden? Es como que, pero, o sea, el signo del maná estalla en el discurso del pan de vida, y estalla en la Eucaristía, como que te vuela la cabeza de alguna forma, ¿entienden? Y este es el movimiento que todo el tiempo tenemos acá, como el antiguo y cómo esto se transfigura, sería, porque la palabra es esa. El tipo, técnicamente se llama, por ejemplo, el maná es el tipo, la Eucaristía es el antitipo, pero hay una continuidad, pero hay una transfiguración, hay como algo completamente nuevo, hay una novedad, hay una ruptura, y hay como todo el tiempo hay como este dinamismo. Y alguien me preguntaba, pero esto es muy complejo, ¿no? ¿Por qué Juan escribe así? ¿Por qué estamos hablando de esto? Bueno, es verdad que es muy complejo y es verdad que tenemos que, o sea, no terminamos de, ¿por qué no nos explica, por qué no nos dice, bueno, miren, antes tenían el maná, ahora tienen la Eucaristía, ahora tienen... Juan juega todo el tiempo con estos ecos de la Escritura. Las cosas están dichas, siempre hay como un doble nivel, hay como una ironía. Se habla de una cosa, las personas entienden algo, pero en realidad Jesús está queriendo decir otra cosa. Todo el tiempo vamos a ver qué pasa eso, la famosa ironía juánica. Pero además es muy difícil. Ahora nosotros, después de 2000 años
iglesia, de teología, nos parece que las cosas son sencillas de explicar, pero en realidad, o sea, si nosotros tenemos que ponernos a explicar qué es la Eucaristía, es bastante, o sea, es dificilísimo. Vamos a ver cuando veamos el prólogo del Evangelio, que en el Nuevo Testamento pasa algo muy misterioso. Cuando el Nuevo Testamento, los autores del Nuevo Testamento quieran explicar quién es Jesús, van a usar la poesía, van a usar los himnos, van a usar tenemos el prólogo de Juan, el himno de Filipenses, el himno de los Colosenses, el himno de la carta a los Efesios, porque necesitamos el lenguaje poético, porque son realidades que requieren un nivel de que la simple palabra, la simple explicación, queda corta. Necesitamos como el vuelo poético para acercarnos al misterio de quién es Jesús. Jesús es un misterio casi, no la quiero desilusionar, pero bastante imposible de comprender, cómo el Hijo de Dios se hace hombre, se hace carne, viene acá, muere, o sea, estamos tan acostumbrados y tan adormilados que necesitamos el Evangelio de Juan para que nos despierte al misterio profundo y a la maravilla de lo que significa que Dios envíe a su Hijo, que se hace hombre, que después va a morir en la cruz por nosotros. O sea, pensémoslo 7 veces y vamos a ver que es algo muy complejo, difícil de entender. Y bueno, el lenguaje poético, el lenguaje simbólico, los signos, justamente nos transportan de una realidad visible a una realidad invisible, precisamente. O sea, todo el tiempo vamos a tener este juego de lo sacramental, ¿sí? Bueno, terminamos esta parte un poco agobiante, y la próxima vez ya vamos a leer el Evangelio. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. En el pozo de Jacob algo hermoso sucedió. Cuando agua fui a buscar para así mi sed calmar, estaba sentado un hombre, me pidió agua de beber, del agua que había en mi alma, pues de mi alma tenía sed. Me dijo que me ofrecía agua viva de su sed, manantiales que